El planeta se detuvo. Algo invisible, escurridizo e imparable traspasó las fronteras y amenazó a la población. Apareció el COVID-19 y cambió el rumbo del mundo. Lo poco que se sabía sobre el virus, su facilidad de contagio, la falta de una vacuna que controlara sus estragos, nos obligó a un encierro atónito en el que hicimos de la sobrevivencia nuestra nueva forma de cotidianidad. El 16 de marzo de 2020, México convocó al confinamiento desde la campaña de la sana distancia. Nuestras vidas se volvieron virtuales. El trabajo, la escuela, las relaciones personales, los pasatiempos, todo se vivió desde la intimidad del hogar y las pantallas. Quienes crean historias para el cine pronto hicieron del encierro el universo de sus expectativas, sus temores y sus intuiciones. Desde formas narrativas como la ficción, el documental, la comedia o el terror, crearon crónicas y ejercicios subjetivos de la enfermedad, el temor compartido o la comunicación desde el encierro. En Atrapasueños, la diversidad de nuestro cine, conversamos con realizadores que hicieron de la pandemia y el confinamiento su tema central para transitar por esos años inciertos. Un cine de sobrevivencia que ahora es un cine de la más reciente memoria, que además nos dio pistas de la solidaridad, la resistencia o la compasión que aprendimos en esos años. De esos tiempos extraordinarios que también nos hicieron más humanos. ¡Comenzamos! Cecilia Aldrete es doctora en psicología. Ella trabajaba en el Hospital General Dr. Manuel G. González cuando inició la pandemia. Allí debió tratar con enfermos, así como con profesionales de la salud que atendieron a pacientes del COVID-19. Contra la desesperación de la enfermedad, encontró en el arte una alternativa para transitar por este panorama aciago. Claro, creo que fue y ha sido todavía una herramienta de rescate, de salud justamente mental, el poder hacer todas esas actividades. Hubo personas que justo fue cuando empezaron a tocar instrumentos, a aprender idiomas, a dibujar, cocinar, porque era lo que se podía hacer. Pero incluso dentro del área de salud mental, una de las recomendaciones que hacíamos para las personas que no solo las que estaban encerradas, también las que tenían que salir, era justo buscar esos espacios, porque el arte o las actividades creativas son una manera en la que también expresamos lo que sentimos, lo que pensamos, nuestros miedos, nuestros deseos, es una manera de plasmar lo que estamos viviendo y que puede ser de mucha ayuda, que trabajan la terapia a través del arte, porque justo es una manera en la que el ser humano se comunica, expresa, elabora y procesa todo lo que está viviendo. Entonces, estas situaciones de poder hacer panqués, macramés, origami, los dibujos, todo lo que se vino dando dentro de la pandemia, pues a mí me parece que fue una herramienta maravillosa, muy, muy resiliente, ¿no? Que a muchas personas les ayudó justamente a no caer en depresión, a controlar episodios de ansiedad, a tener esos espacios o momentos para quizá evitar los conflictos con el resto de la familia o las personas con las que estábamos encerradas. Entonces, creo que fue una herramienta muy, muy, muy enriquecedora. Con el COVID-19, las clínicas y los hospitales se convirtieron en la zona cero de la narrativa de la pandemia. Pacientes, doctores, enfermeras y enfermeros, familiares que esperaban afuera de los institutos de salud, crearon un universo emergente de zozobra e incertidumbre, pero también de resistencia y esperanza. De este universo trata el documental Cartas a Distancia de Juan Carlos Rulfo, retrato de la cercanía imposible entre enfermos y sus afectos, pero también de cómo se organizó la comunicación entre los de afuera y los de adentro. Pero este elemento de acercarnos así con las cámaras y con el celular fue fantástico. Nos apoyaron muchísimo, nos querían mucho, parecía que estábamos haciendo trabajo social, trabajo de beneficencia, y se hacían colas. Y entonces empezamos una segunda etapa que era hacer casting, sin querer. Empezamos a conocer a la gente,
empezamos a ver quiénes eran como más, más accesibles, quiénes tenían cierto sabor, en fin, casting, ¿no? Y algunos se fueron quedando, algunos se iban, algunas historias terminaban muy pronto porque salían pues victoriosos de la pandemia, otros no, otros empezaron a durar, empezaron a tener cierto jugo. Y ahí es donde empezamos a seleccionar un cierto grupo de testimonios de estas personas, de historias, porque finalmente estaban allá afuera, vivían afuera en la clínica y nosotros también. Y se hizo como un camping, ¿no? Donde empezamos a tener esta gran familia de relaciones interpersonales y al mismo tiempo pues, los enfermeros, Jorge principalmente, al cual después le dimos una camarita, no, ya no nada más era su celular, sino que le dimos la Osmo Pocket, que es una maravilla, que empezó a caminar por todos lados con por el hospital porque no nos daban chance, por supuesto, de entrar. Y él tampoco, pero tampoco le dan chance de grabar, pero pues lo hizo. Y hizo tomas increíbles. Él resultó que nos dijo que era fotógrafo, que le gustaba la fotografía, hacía fotos en la lucha libre. Y pues esto le encantó. Y luego empezó a campanar a más gente, a otros compañeros de ahí, que vamos a hacer testimonios, vamos a grabar. Algunos les decían, no, ¿cómo crees? Al mismo tiempo empezamos a hacer un chat con los enfermeros para pues, conocernos. Yo me presenté por medio de un video, diciéndoles un poco qué era lo que creíamos que queríamos. Pero que de alguna manera, pues lo interesante era que sintieran confianza de que pues, queríamos hacer algo pues, lo mejor posible y que, pues, por favor nos dieran la oportunidad de conocernos, aunque sea así, por chat, y que usaran este mecanismo para expresar lo que sentían, ¿no? Y se volvió un vaciadero de soliloquios consoladores, que era muy curioso porque pues no había espacios para hablar en ningún lado, para nadie. Todo era cállate y no sabes nada y salte. Y digo, y no salgas, ¿no? Bueno, ya después tuvimos oportunidad de entrar a la clínica como por ahí si empezamos a filmar por abril, más o menos por septiembre ya nos permitieron entrar y entonces sí pusimos una cámara a hacer cosas que hacían falta, que no había hecho Jorge. Y se nota en la película, y una cámara muy estable que está parada en un rincón, mucho más observadora, y la de Jorge anda caminando, volando por todas partes. Vimos cómo se vestía, cómo se cambiaba. Nos prohibieron ver a la gente, cosa curiosa, cuando con Jorge ya la habíamos visto. En fin, toda esa serie de cosas que fue como tirarle por todos lados para tratar de, de resolver ángulos o visiones que pues, no sabíamos si existían o no. Es decir, cómo será la clínica por dentro, pues solamente Jorge sabe, pero a ver, vamos, ojalá nos dejen entrar. Cuando por fin logramos entrar, pues íbamos con misiones muy concretas, a verlo a él como personaje, que se vestía, que llegaba, que recorría el lugar, conocer a los demás personajes, conocerlo a él en su casa, conocer a las familias en su casa, y todo este espacio de universo, esta especie de universo que había que buscar, se fue dando. Piensa en toda la gente con la que merece la pena tener una conversación, que merece la pena abrazar, hacer bromas, las risas que te quedan por echarte o las anécdotas que te quedan por contar. Magui Benito ya había definido el guión de su película Días Borrosos cuando inició la pandemia. La historia original de una mujer independiente que quiere ser madre y del vínculo que consigue con su vecino, un hombre octogenario, encontró vetas inéditas con el encierro obligatorio por el COVID-19. Magui nos detalla cómo adaptó su historia y cómo el encierro enfatizó el tema de la soledad que ya se prefiguraba en su película. Sí, no, este proyecto nació hace muchos años y uno de los temas principales desde un inicio era el tema de la soledad. Estaba por filmar justo cuando empezó la pandemia, entonces detuvo el rodaje y en los meses pues, de pandemia donde estábamos todos parados, pues empecé a reflexionar y viendo un poco lo que estaba sucediendo realmente con la pandemia, con los vecinos, los apoyos que se estaban dando entre vecinos y tal. Me pareció interesante hacer el ejercicio de adaptar el guión a un contexto pandémico y ver, ¿no? Tenía otra cosa que hacer, reescribí metiendo el contexto pandémico y luego el resultado nos pareció a Paula Markovich, que es coautora también, y a mí que acentuaba la soledad de los personajes
y que le aportaba, ¿no? Más que restarle, le aportaba, ¿no? A la soledad, a la incertidumbre de los dos, a la incertidumbre de ella hacia la maternidad también, ¿no? De querer embarazarse en un momento donde el mundo es tan incierto. Entonces, pues nos pareció que era un plus y por eso decidimos seguir adelante con el contexto de la pandemia. Sí, o sea, sí ya estaba, pero obviamente no, o sea, no cobraba tanta fuerza, ¿no? Porque era como ella simplemente por un altruismo, pues decidía, pues, ayudar a este viejo, ¿no? Cuando se daba cuenta que se había quedado viudo, que estaba no tan bien de salud y que realmente estaba completamente solo, pues ella ya estaba al pendiente de. Pero pues la pandemia acentúa eso. Yo creo que muchos también durante la pandemia empezamos a vivir pues círculos de burbujas, ¿no? De decir, bueno, pues con estas personas sí, apoyarnos a, bueno, pues ya que voy a hacer un súper, pues quizá para los dos, o sea, entonces, bueno, ya había un poquito esto previamente a la versión final del guión, pero claro que la pandemia eh, lo acentuó y pues claro, como ella decide abrir su burbuja con él, eh, y es un viejo, y pues ya sabemos que justamente los viejos en la pandemia eran los más frágiles en un inicio, ¿no? Entonces, pues es como de, pues ya convivo con él y trato de no ver a más gente, ¿no? O lo mínimo. Quisiera ser madre pronto. ¿Y quién es su esposo? No tengo. Son los medicamentos. Me enferman más. ¿Qué enfermedad tiene? Soy viejo. Mariano Bouchot dirige el Festival Internacional de Cine de América FICA, que tiene su sede en el estado de Hidalgo. Cuando empezaron a llegar muchos materiales audiovisuales con el tema de la pandemia, decidió crear el proyecto Pandémica, Semana de Cine, una muestra que se exhibió en el mes de enero de 2023 en Filmin Latino y que recolectó películas que abordan el tema de la pandemia. Desde el inicio, Mariano tuvo la convicción de que este ejercicio también implicaba crear una memoria cinematográfica reciente, la provocada por el COVID-19. Incluso antes de hacer la selección, antes de hacer la programación, justo cuando estábamos en la etapa de convocatoria, teníamos esa duda que a ti te salta. ¿Qué va a llegar más? Yo pensaba que iba a llegar más material de cine documental, más películas documentales, tanto cortometrajes como largometrajes. Yo me sorprendí al ver la cantidad de ficciones que llegaron abordando el tema de la pandemia. Pensaba yo que desde un punto de vista serio y solemne, y me sorprendí mucho que no solamente se abordó la pandemia cinematográficamente hablando desde un ángulo solemne o serio, sino también se abordó desde ángulos tan diversos que no hubiera imaginado, como el musical, por ejemplo. Tuvimos comedias musicales, desde el thriller, el suspenso, el terror, desde luego el documental, pero en todas las variantes narrativas de la ficción, pues prácticamente hasta animación incluso, te puedo decir que hubo presencia de todas las variantes narrativas, y los cineastas, las directoras, los directores que enviaron sus trabajos, bueno, pues trataron de encontrar fórmulas innovadoras para contar su punto de vista de la pandemia, inclusive los documentalistas. Me sorprendió mucho esto, las innovaciones narrativas que se presentaron en Pandémica Cine, que el punto de partida es la pandemia, porque muchos hicieron y muchas hicieron sus trabajos en el encierro. No pudieron tener rodajes convencionales, de vamos a un set, vamos a un foro o a una locación. Muchos y muchas lo hicieron desde el encierro, en solitario. Entonces, la creatividad creció, detonó aún más las posibilidades creativas de las realizadoras y los realizadores. Encontramos que los cineastas, fuese la temática narrativa que fuese, encontraban un cuestionamiento, incluso profundizaron sobre cuestiones del ser, profundizaron sobre cuestiones de la vida misma. Hablo incluso desde comedias ligeras, como puede ser un musical, ¿no? que de pronto no profundiza tanto en temas del ser. Pues encontré muchos cuestionamientos, muchos, sobre todo muy jóvenes, de los más jóvenes, de las cineastas y los cineastas más jóvenes. Encontré esto, que se replanteaban conceptos de la vida, conceptos de la muerte incluso, y es muy interesante saber cómo los grupos de realizadores más jóvenes encontraron en la pandemia un cuestionamiento que los llevó precisamente a ejecutar, a crear, a proponer
obra cinematográfica y que quedará para la historia como una gran memoria, un gran archivo de lo que pensaron y de lo que piensan estas personas acerca de nuestro acontecer. Y de ahí me pareció la importancia de ver esta muestra que llegó a todo el país gracias a Filmin Latino. Me pareció muy interesante que Filmin Latino lo pudiera colocar en todo México porque hubo mucha gente que se vio identificada con algún personaje de cualquier edad, desde los más pequeños hasta los más grandes, no solamente de casa, repito, sino también hubo gente pues que la pasó en algún hospital, en algún asilo, pero a final de cuentas esto, ¿no? En términos costumbristas. Y para mí fue volver a sentir, vivir y recordar lo que nos pasaba a las personas que estábamos adentro de los hospitales, ¿no? El percibir, ¿no? Creo que algo que hicieron tanto en las series como en las películas fue captar justamente esa esencia de cómo nos estábamos sintiendo, ¿no? De cómo nos vino a cambiar la vida por completo. Y creo que para eso también nos ayuda, sobre todo el cine o toda la cuestión audiovisual, porque nos ayuda a poner afuera lo que muchas veces no tenemos palabras o maneras de decir o de contar o de compartir, y cuando lo vemos en una película, cuando lo vemos en una serie, nos pasa un poquito como lo que tú me decías al principio, ¿no? Bueno, ya no me siento tan mal, ¿no? Porque eso es lo que yo viví, ¿no? O conocí a alguien que lo vivió así, o conocí a alguien que perdió seres queridos, conocí a alguien que trabajó, o conocí también personas que usaron la imaginación, la creatividad, hicieron campamentos en la sala con sus hijos, se fueron de viaje utilizando fondos de pantalla. Entonces creo que estas películas y estas series, todos estos documentales, permitieron eso o permiten eso todavía, el volver a vivir, pero con cierta distancia, y el decir, eso me pasó, eso lo sentí y eso nos cambió a todos. Sí, y eso fue esta cuarentena. Fue encontrarnos con lo más arcaico y lo más importante que es estar, existir. Para muchos, la temporada de la pandemia fue el momento doloroso en el que perdieron a seres queridos o enfrentaron la enfermedad con grandes riesgos. Para muchos otros, significó un encierro rutinario y absurdo que podía registrarse, incluso en clave de comedia. Así lo abordaron Santiago Fábregas y Santiago Maza en su documental El Encierro Volumen 1, que además implicó un ejercicio novedoso, pues pidieron a un grupo de amigos y conocidos que grabaran su cotidianidad enclaustrada y después, con una edición socarrona, se transformó en un ejercicio disparatado de lo que significó mantenernos al interior de nuestros hogares. Santiago y yo somos muy amigos de hace muchos años y aparte colegas, y hemos hecho siempre cosas juntos y siempre buscamos colaborar de alguna u otra manera. Y sí, o sea, realmente de una manera muy boba, literalmente un día yo, muy al principio, muy nervioso, muy, pues, como estábamos todos, ¿no? Como en la desinformación, más que la desinformación, la angustia de no saber qué estaba pasando. Literalmente yo me estaba bañando, porque aparte soy un poquito hipocondríaco, entonces me bañaba más seguido aquellos tiempos, y salgo y le hablo a Maz y le digo, yo creo que deberíamos hacer algo, o sea, si vamos a estar encerrados quién sabe cuánto tiempo, deberíamos intentar filmar un documental, un ejercicio, no sé, en ese momento no sabíamos bien qué iba a ser. Y cuando lo platicamos, pues sí, lo que nos dimos cuenta es que no íbamos a poder, o sea, o quizás era peligroso meternos con cámaras o a grabar y luego salir a la calle, pues no había nada que grabar. Entonces dijimos, pues es que pues ya todo el mundo tiene una cámara en su casa. Aprovechemos eso, hagamos una especie de casting, tiremos ideas de personajes y pidámosles que se graben durante este mes, porque en ese momento, si no mal recuerdo, López-Gatell había dicho que iban a ser 2 semanas. Bueno, ¿te acuerdas cómo era, no? Que iban sumándole y sumándole. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a aprovechar este rango de 2, 3 semanas, un mes, para que la gente se grabe en sus casas y de ahí quizás pueda salir una película. Y aparte es chistoso, ¿no? Porque pensamos que seguimos en este
en esta pandemia, pero eso ya también es prehistoria pandémica, ¿no? De repente ya se siente muy lejano. Yo creo que al principio habíamos dicho, no, es que hay que empezar ya porque tenemos 2 semanas de rodaje, ¿no? O sea, va a ser muy poquito el tiempo, entonces tenemos que levantar material. Y de ahí como que pensamos justamente en invitar a un grupo grande de personas para un documental y les pedimos que se grabaran diario, ¿no? Y entonces, por un lado, empezó a durar más la pandemia y por otro lado, la respuesta en general fue positiva, ¿no? Porque también la gente pues decía, bueno, pues, de estar encerrado en casa, no hacer nada, pues participa en un documental, me están dando la oportunidad también de encontrarle una rutina, un esquema a los días. Y entonces en algún punto, como exacto, entrados ya en esas 2 semanas, hicimos la matemática de cuántas horas de material al ritmo al que íbamos nos iban a llegar. Y dijimos, no, nos vamos a ahogar en material, o sea, esto es un exceso. Entonces, más bien, con muchos, o sea, a unos les dijimos, unos siempre tuvimos como que estarles recordando, ¿no? Oye, mándanos algo, no sé qué. Otros como que agarraron un buen ritmo y otros era como de, please, detente porque me estás mandando demasiadas cosas que obvio quiero ver, pero pues tenían que pasar por nosotros, luego pasárselas al editor para pues que justamente en estos rodajes a distancia todos conociéramos el material y afortunadamente, ¿no? Digo, fue un buen problema que teníamos de más, pero tuvimos como que cambiar la estrategia para que fuera un rodaje con sentido, ¿no? Que no fuera un exceso y de repente ya nos perdiéramos en el laberinto de tantas horas. Bueno, no salgan de su casa o si ya salieron, regresense. Entonces hay que obedecer, ya no lo que diga el presidente, lo que diga López-Gatell, ¿no? Que es el chido ahora, el famosón. ¿Qué pasaría si te quedas varado en un yate en una marina de Sudáfrica durante la pandemia? ¿Harías una película? Eso se le ocurrió a Alejandro Torres Kennedy. Él estaba a punto de emprender una ambiciosa travesía desde África hasta Brasil, cuando el confinamiento truncó sus objetivos. Pero llegó una oportunidad insospechada. Con una compañera de encierro, Magie Botoné, realizó su ópera prima Transición, enigmático trabajo que parte de la soledad del confinamiento a una fábula con características sobrenaturales. Cuando empezamos con la idea del corto, como no había guión, yo dije, bueno, vamos a agarrar la cámara, voy a seguir a María bueno, eventualmente voy a tener que pensar en escenas que le den forma al arco narrativo, ¿no? Pero rápidamente, debido a la gravedad de la pandemia, como que el gobierno fue anunciando, antes de que acabaran esas 3 semanas, oigan, pues, ¿qué creen? Se van a manejar niveles, estamos en nivel 5, donde todavía es confinamiento total, y nos vamos en nivel 5 un mes, después de las 3 semanas. Entonces, un detalle que vale la pena mencionar y que fue muy importante para que me ayudó, digamos, a entender la película fue que yo traía mi computadora, una laptop. Entonces, cada día que grabábamos, yo ese mismo día llegaba a la computadora, descargaba el material para hacerle espacio a las tarjetas, lo respaldaba en un disco duro externo que traía y me ponía a hacer un montaje rápido de las escenas. Entonces, cuando yo vi esto, empecé a entender mejor la historia y cuando el gobierno anuncia que va a haber más tiempo, ya empiezo yo a pensar, para un largo necesitamos más personajes. Entonces, con amigos de María que estaban en Francia, coordinamos unas llamadas telefónicas y poco a poco, con base en lo que iba sucediendo y con las noticias porque vale la pena mencionar que la película se trata de una mujer que iba a hacer un viaje en velero y por la marina por la pandemia se ve imposibilitada de hacerlo. Entonces, al yo situar la historia en ese mismo contexto, entonces lo que la iba nutriendo eran las noticias que íbamos escuchando, las historias, ¿no? De todo lo que estaba sucediendo, y como que eso ayudó a nutrir la trama para el arco del personaje. Entonces fue un poco, como bien dices, empecé con un tema más, digamos, relacionado al suspenso, rayando en el horror, pero como fue avanzando el rodaje, cada vez las limitaciones de lo que yo podía hacer completamente solo, porque yo hacía cámara, yo la dirigía, yo hacía el sonido, a la Robert Rodríguez con el mariachi de Rebel Without a Crew, ¿no? De que
todo solo. Entonces, esas limitaciones al final se convirtieron, y las agradezco hoy, porque yo creo que si hubiera tenido quizá unas 2 o 3 personas más, me hubiera seguido por esa línea del suspenso, horror, y creo que hubiera sido un error, porque al final no es el tipo de cine que me fascina, ¿no? Digamos, no es mi género favorito. A mí me gusta más, digamos, el drama y otro tipo de géneros. Entonces las limitaciones ayudaron a formar la trama, la historia, y fue así como poco a poco se fue escribiendo. Tu te rappelles de Pascal au lycée? Oui, très bien. Il est mort à l'hôpital tout seul. La famille, elle était même pas autorisée à venir le voir, à venir lui dire au revoir. Y quizá no se verán de la misma manera, ni verán lo mismo cada que se vean, pero funcionan, porque además fue un evento histórico para toda la humanidad. Pensemos en películas, por ejemplo, de las guerras mundiales, ¿no? O de eventos que fueron críticos, no sé, Chernobyl o alguna otra cuestión que tuvo un impacto histórico tan fuerte, la seguimos viendo. Y uno podría pensar, pero es lo mismo, ya sabemos qué pasó, ya sabemos quién ganó, ya sabemos cómo fue, ¿no? Pero siempre, y eso es algo muy valioso que creo que aportan los creadores y creadoras que están en esta área del cine y todo el audiovisual, pues pueden encontrar, ¿no?, esos puntos diferentes, aunque ya conozcamos la historia, ¿qué más se puede ver o de qué otra perspectiva se puede conocer? Y aunque la veamos, y quizá a ti te ha pasado o le pasa a muchas de las personas que ven este programa, nuestra película favorita, ¿no?, la podemos ver 50 veces y las 50 veces vas a reír, vas a llorar, te vas a enojar, aunque ya sepas qué pasó, y cada vez que la ves, lo ves con otros ojos, porque también tú vas cambiando tu forma de pensar, tu forma de sentir, ya tienes otras experiencias, ya tienes otra perspectiva, y dices, antes no lo había visto así o no me había percatado de esto. Entonces yo creo que sí, tendrán un rango amplio, ¿no?, de tiempo de permanecer, digamos, presentes, activas, porque fue un hecho que cambió la humanidad y que incluso ahorita que ya volvimos, como tú lo comentaste, y me encantó que dijiste que volvimos a la vida presencial, ¿no? Porque muchas personas dicen volvimos a la vida de antes. La vida ya no es como era antes. Entonces fue un antes del COVID, durante el COVID, y ahora estamos en otro momento completamente distinto. Entonces sí creo que seguirán aportando por un largo rato. La pandemia por el COVID en 2020 y 2021 es y será un punto de inflexión de este siglo. El afán de los realizadores de contar sus experiencias durante el confinamiento provocó una nutrida colección de películas que ya van transitando de la novedad o la innovación hacia el registro de un pasado reciente. Quizá hacia el futuro se seguirán haciendo películas sobre el COVID-19, como ha ocurrido con películas de otros momentos históricos, pero siempre quedará la enseñanza de los cineastas que grabaron su desconcierto, su desazón o esperanza en los mismos tiempos de sus encierros. Las películas que presentamos reviven ese acontecimiento histórico que todos vivimos de diferentes formas y nos invita a repensarlo y reinterpretarlo. Gobierno de México.